Rusia es europea 100%, porque desde el punto de vista de la cultura es una cultura también cristiana como el resto de Europa, aunque sea ortodoxa y demás. Lo que pasa es que está dividida por la ortodoxia. Primero fue la división entre la ortodoxia griega y la cristiandad latina. Luego el protestantismo introdujo otra cuña. Entonces, hay algo que te interesará, es que Putin ayer, que ya luego lo vamos a comentar más ampliamente, en el encuentro con Tsipras, con un griego, dijo literalmente que los lazos espirituales entre Grecia y Rusia son muy fuertes. Claro. Y hablaba, sin decirlo, hablaba de la religión. Claro, es eso, es y la lo dijo ortodoxia. Putin. La ortodoxia. Y habló de lazos espirituales. Claro, ortodoxia. Claro. Que la ortodoxia viene de Grecia. Naturalmente. De Bizancio. Sí, el cisma primero fue claro, ahí. Que es donde pasa luego a Kiev y luego pasa a Moscú, que viene de ahí. El encuentro tan espectacular en su preparación del viaje de Tsipras a Moscú en el 70 aniversario del desfile de la victoria contra la Alemania nazi, pues ha querido también Tsipras poner más nerviosos todavía a Bruselas, no esperando la reunión el día de la celebración, sino habiendo ido antes para una reunión bilateral con Putin y con una expectación enorme porque ha ido el día anterior, o ayer, cuando ven el plazo para pagar los 450 millones de euros al Fondo Monetario Internacional, para crear la impresión como un niño. Está actuando como un verdadero niño. Para darle impresión a Bruselas como si estos fueran idiotas, como si no supieran de qué va el asunto del dinero, porque de lo único que entienden Europa es de dinero, si lo que no entiende es de política. Y le van a ir a asustarle, Tsipras, visitando a Putin, cuando Europa sabe que Putin no va a entregar un céntimo a Grecia. Y como dije yo ayer, antes de conocer los resultados, y así serán, y después los examinaremos. Pero lo que quería ya destacar desde el principio, a Dalmacio, porque conoce muy bien las influencias culturales que operan a largo plazo en la política, pues esta frase de Putin ayer a Tsipras, que destacó el lazo espiritual que une a Grecia con Rusia. El origen de la cultura rusa, la cultura bizantina, y la cultura griega, la Europa griega y la Europa latina, la Europa romana, el resto de la Europa romana. Y que se acentuó muchísimo con la toma de Constantinopla. Claro. Es que además los zares rusos son zares, porque zar, la palabra zar es César. Es César. Lo toman de la herencia bizantina y además se apoyan, como en la época era corriente, en algo que es así, no es exactamente el derecho civil de los reyes, pero el derecho de sangre, de que el zar era sobrino, era heredero de una hija del último emperador bizantino. Y ahí viene todo. Además, algo que es poco sabido, pero yo creo que tú sí, por la inmensa cultura que tienes de esos tiempos y esa zona, que durante la dominación otomana, durante el Imperio Otomano, en la parte pequeñísima europea de Turquía, de lo que hoy es Turquía, de lo que era el Imperio Otomano, hay un territorio pequeño que se llama el Fanal, y que en ese Fanal, bajo el Imperio Turco, se cuidó, se cultivó esmeradamente la cultura griega ortodoxa, de tal manera que el lenguaje y la pureza de la tradición de la ortodoxia, el Imperio Otomano lo respetó en un pequeño territorio con los mejores exégetas de la época y que estudiaron y preservaron la lengua griega y la religión griega. Los turcos preservaron todo, porque además copiaban ahí. Los turcos copiaban también de la cultura griega. Naturalmente, es que era el foco de alimento para ellos también. Claro. Es más, sin ese foco, mejores intérpretes de ese periodo otomano, que provocó el primer levantamiento de una sola voz europea con la guerra de independencia de Grecia contra el Imperio Otomano. Sí, pero ya mucho más tarde. En 1830, muchísimo más tarde. Pero quiero decir que ese estudio de Fanal, del Fanal territorio que era más que una universidad, era como un seminario permanente, ese sirvió para adecuar los instrumentos de dominación del sultanato. Todos los instrumentos de dominación otomanos fueron adaptados en Europa, en Grecia, en el Fanal, respetando la cultura griega, como tú acabas de recordar, que sirvió
para educar a los turcos no en modificar su cultura, no. sino para asegurar su dominación. En conocimientos, ciencias y... Eso. Pero terminó, como es natural, terminó influyendo en la cultura turca. Bien, eso no, era... el antecedente ya es la propia cultura árabe. ¿Sabes qué le aporta a la cultura griega? Hombre, También de la romana. No digamos si empezamos a hablar ya de Avicena y de cultura griega, todo, claro, cultura griega, todo. La cultura griega, lo propio de la cultura árabe, la gran cultura árabe. Si es que si vamos a hablar de la gran filosofía árabe, es griega. Es griega toda. Pero figuraros, si se une la religión ortodoxa y la cultura filosófica griega, que es la base de la gran cultura árabe, figuraros los lazos de continuidad y tendencias culturales políticas que se engendran entre Rusia y Grecia. Así que todo esto que está pasando es fundamental para entender lo que está pasando. Y Grecia, además, es los Balcanes. Además de eso, la prueba que en la crisis, una prueba de lo que estás diciendo, es que en esta crisis actual de sanciones contra Rusia, hay un grupo procedente generalmente de los Balcanes, como Macedonia y que son eslavos, son ortodoxos. Los eslavos, que son el mismo pueblo. Eslavos y ortodoxos. Es que son el mismo pueblo. Pero si es que eso ya fue el origen del conflicto de la Primera Guerra. De la Primera Guerra Mundial, porque Sarajevo, claro, está todavía ahí. Porque Rusia quería proteger, digámoslo así, a los países eslavos de los Balcanes, donde tenía intereses Austria, y entonces el conflicto entre los dos emperadores. Sí, sí. Es el origen de la guerra. De la Primera Guerra Mundial. 14. Bueno, es que es tan interesante siempre. Esto que estamos hablando, es que para mí me interesa más que el acontecimiento. Si es que además en Rusia, es que en Europa, bajo la socialdemocracia, todo lo tradicional se echa por la borda. En Rusia, y eso lo dice Putin, lo dice cualquier escritor, aunque sean de la oposición, es la tradición, guarda las tradiciones eslavas, las tradiciones de todo tipo están procurando guardarlas. Entonces, Europa se echa por la borda, entonces no se entiende nada. Y eso hace que las sanciones contra Rusia no hagan mella. Porque entonces la gente dice, es la resistencia, van contra nosotros, contra todos nosotros. Pero nosotros nos afirmamos. Hay dos cosas que me han llamado mucho la atención, no por novedosas, sino por el momento en que lo ha elegido Putin, que es el encuentro con Tsipras, con el jefe de gobierno griego, para decir dos obviedades, pero que no son obviedades para los europeos ni para la socialdemocracia europea. Son uno. Ha dicho la frase, sin pronunciar la palabra Europa, ha dicho que hay una unidad cultural desde Lisboa a Vladivostok. Exactamente. Primer punto. Y figuraron la importancia que tiene que lo diga a Tsipras. Dice eso. Con lo cual, tiene que darse cuenta ya Tsipras que poco puede esperar de un dirigente que le está diciendo que Europa... Que no va a haber una guerra por... Exactamente, por que Grecia. no va a sacrificarse por venir por Grecia. Segundo, que... Se está dando cuenta de lo que está ocurriendo, de que el cambio... Es que está la China, está India, está todo eso. Y entonces se da cuenta, porque Rusia además, pues, ¿qué hace también sola frente a China? Desde luego. 1.300 millones o 4.400. No puede, no tiene que estar respaldada, ni nunca mejor dicho la palabra. Necesita Europa, pero Europa necesita hoy en este momento, necesita más Europa occidental. Hay que distinguir eso, porque Europa es también Rusia. Necesita más a Rusia para la que defienda, porque Norteamérica cada vez se defiende más. Necesita más a Rusia Europa que Rusia Europa, pero Rusia también necesita Europa. Naturalmente. Y ahora aquí hay dos corrientes que se contraponen y que en España puede estar representado en el pensamiento de joven de Unamuno. Por un lado, Unamuno pensaba que Europa terminaba en los Pirineos y quería que España fuera africana. Ese por un lado. Luego rectificó, pero de momento eso. Y por otro lado, cuando compara España con Rusia, no entiende bien que el freno que los duques de Moscú pusieron a la invención mongólica fue un freno tan importante temporal porque el imperio soviético se ha construido sobre su dominación asiática. Sin eso no hubiera podido, sin más allá de los Urales, hasta Vladivostok, Rusia no hubiera comprendido la importancia política del dominio del continente asiático
no sería lo que es hoy, ni China podría ser contenida como hoy puede ser contenida. Bueno, pues estos dos errores de Unamuno hoy se evidencian en la claridad de juicio que tiene Putin en asuntos tan grandes como este. Por un lado, la Europa llega desde Lisboa a Vladivostok, es Europa, aunque la continuación sea Asia, y no solo eso, sino que además enlaza esa propia idea con el pensamiento de Paul Valéry, que fue el primero que llamó a Europa el pequeño cabo asiático. Son metáforas, ya lo sé, pero hay un pensamiento detrás de ese muy profundo. Frente a los eslavófilos, que es una corriente rusa muy importante, los eslavófilos, que suelen ser o aislacionistas o prorrusos, y los occidentalistas. En Rusia siempre había esas tendencias. Y él está con los occidentalistas. Y eso es obra del comunismo, que ha introducido a Occidente y ha acabado con el aislacionismo eslavista. No ha acabado, pero lo ha debilitado. Sí, lo ha debilitado. Y antes del comunismo, lo dominante era el pensamiento que reflejó Dostoyevsky, que varias veces lo he referido aquí, pero como quizás no lo haya contado delante de Dalmacio. Quizás demasiado eslavista. Sí, que en un sueño tuvo contemplando un cuadro de Claude Lorraine, el pintor francés, de una puesta del sol en Nápoles, en el mar. Son cuadros típicos de Claude Lorraine. Estaba contemplándolo en el Museo de Dresde y quedó medio adormilado, pero no, y tuvo la visión delante de ese cuadro de que Europa estaba perdida y que la salvación de Europa solamente sería posible si el elemento eslavo cristiano ruso la salvaba y predominando sobre el lado asiático mongólico. Y este es el sueño de Dostoyevsky, y eso es lo que se está cada día acercándose más a la clarividencia de todos los pensadores. Es una corriente no solo de Dostoyevsky, es que está también Danilevsky. Pero Dostoyevsky es anterior. Por el estilo. Bueno, son del siglo XIX, claro. Pero no sé exactamente si es anterior o coetáneo, no lo sé, eso no lo sé. Desde luego, lo del Museo de Dresde, su sueño es súper conocido. En primer lugar, desde que se instala con Iván el Terrible en Moscú. Kiev. Desde que es Moscú el que toma la primacía sobre Kiev. Cuando hacen los duques, vienen si los duques sí, siempre se ha sostenido, ya hay por ahí los escritos del... ¿cómo se llama? El jefe de la Iglesia Ortodoxa del tiempo, que son muy famosos, que han tenido una influencia enorme. Son un poco invenciones, pero Rusia, la tercera Roma. Sí. Moscú, la tercera Roma, que es la que tendrá, que la que responde el imperio del mundo. Que eso está detrás del comunismo. Pero también. La idea de tercera Roma nace cuando cae Bizancio. Cuando cae Bizancio, pero es detrás la idea del imperio mundial. Eso claro, es la iglesia, La iglesia, el imperio mundial. Claro. Que es la iglesia ortodoxa, más el cesaropapismo. Pero me alegro mucho de tu presencia hoy. Muy mezclado.